Excelente. Vamos a cambiar de tema y voy a saludar a Horacio Lobet, que es cofundador y director ejecutivo de la startup tecnológica Nawayam Gaming, pero no lo llamamos para hablar sobre videojuegos, sino sobre qué dicen las empresas para contratar personal durante este año. Horacio, buenos días. Julieta Tarrés te saluda. ¿Cómo estás? Hola Julieta, equipo, ¿cómo andan? Muy buenos días, muchas gracias por el contacto. No, por favor, contame qué analizás respecto de estas encuestas que hacen los headhunters en relación al empleo. ¿Qué van a hacer las empresas durante el 2024 en las contrataciones? Bueno, es importante, Julieta, entender también que ya estamos entrando ya a cerrar casi el primer trimestre del año y arrancando el segundo Q del año. Sí. Lo que se esperaba para lo que era el primer trimestre del año, se esperaba un crecimiento a nivel Latinoamérica promedio entre el 24 y 25%. Si íbamos un poquito más a la zona norte, Costa Rica y Estados Unidos esperaban arriba del 32-33%, y el único país que estaba muy por debajo era Argentina, que se mantenía solamente en un crecimiento para el primer trimestre del año en un 2%. Ahora, para el segundo trimestre del año lo que se espera es una baja un poquito más considerable. Se espera que Argentina sea uno de los peores países del mundo, creciendo solamente el 1% después de Israel, que está en guerra, ¿no? La verdad que tiene que ver con un contexto actual que está pasando social, económico y político en Argentina, donde las empresas un poco este primer semestre, y conversando con colegas y demás, están resistiendo. La verdad que el mensaje es, este primer semestre del año tenemos que resistir, ver qué va a pasar. Los precios suben todo el tiempo, no se puede acompañar con el incremento de los salarios a los equipos de trabajo, por lo cual hoy las empresas están tomando un poquito la tratativa de estar resistiendo. Ahora, hay un sector que de todas maneras sigue creciendo, que tiene que ver con la tecnología de la información, que va a crecer un 11% sobre el promedio 1% que va a crecer el resto de los empleos. Y cuando vemos la torta, hay una tercera parte, exactamente un 33% de las empresas que esperan contratar de una o más personas dentro de sus equipos, y un 32% que incluso van a disminuir su planta, lo cual hace que el promedio quede en un punto porcentual positivo. Bien. Lo que me pregunto es qué va a pasar con los salarios, porque una cosa es conseguir el trabajo o que haya demanda, y otra cosa es que se va a pagar en función de la remuneración pretendida. Sí, de todas maneras no queda otra que seguir persiguiendo el conejo por detrás, y principalmente las pymes, ¿no?, que son el principal motor de Argentina, es la que se le hace un poco más difícil, ¿no? Cuando vemos un poco los datos de inflación de lo que fue diciembre, enero y febrero, lo sumamos y estamos hablando casi de un 40-50% de inflación acumulada en esos meses, y difícilmente puedes aumentar estos mismos precios a los clientes y por consiguiente también aumentar los precios, ajustar, perdón, los salarios a los equipos de trabajo, por lo cual siempre estamos corriendo un poco el conejo por detrás, y la gente siempre está en esa insatisfacción, que cobras el sueldo y vas al mercado a comprar y no te alcanza. Digamos, hoy perdimos el poder adquisitivo. Bueno, creo que lo que se espera, por lo menos para este segundo trimestre del año, es que empiece a haber un equilibrio entre los ajustes salariales con una inflación un poco más estable para poder volver a tomar una normalidad. Creo que estos primeros 3 meses del año fueron bastante atípicos, bastante explosivos. Bien. ¿Qué tal? Horacio, te saluda Martín Carenguiser. Vos mencionabas que la economía del conocimiento probablemente escape de este promedio a la baja, porque bueno, es una industria muy pujante en crecimiento en todo el mundo y también en la Argentina en particular. Del otro lado de la tabla del descenso, ¿cuáles son los sectores que vos crees que van a perder más este año en la Argentina? No, el sector que más se habla, Martín, buen día, el sector que más se habla que se va a ver afectado es el de la construcción. Básicamente que la construcción se movilizaba muchísimo por la obra pública, y la obra pública está parada, por decirlo de alguna manera. Ese es el sector que está más preocupado hoy en Argentina, que es el que movilizaba muchísima mano de obra y que no hay manera de reubicarla. Entonces, ese es hoy el sector que más está en conversación con el gobierno para ver cómo empezar a activarlo, porque claramente sí va a ser uno de los sectores mucho más fuerte golpeados. Después el que viene es un poco el rubro del comercio, que está manteniendo más o menos estable, pero es el que esperamos que debería empezar a arrancar a partir del segundo semestre. Y después creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta de todo lo que estuvo hablando, el DNU, de la ley ómnibus, etcétera, que por lo menos los que estamos de este sector, de lo que nos toca generar empleo y generar economía dentro del país, estamos tratando de impulsar también que se escuche desde el lado de las pymes. Y las pymes no pueden tener la misma presión fiscal, Martín, que puede tener una multinacional, una gigante empresa que tiene la misma espalda. Digo, la presión fiscal que deberían tener las empresas, los emprendedores y las pymes debería ir creciendo a medida que uno va
avanzando y creciendo dentro del mundo de los negocios, porque no puedes pagar la misma presión fiscal que tiene una multinacional que no tenés ese misma espalda para bancar. Y hoy, cuando hablas un poquito del contexto global, también seguimos hablando de que quizás el trabajo va a crecer el 1, el 2% promedio entre el primero y segundo trimestre del año, pero seguimos hablando que seguimos teniendo el mismo 40% de trabajo informal, el 50% de pobreza, poca gente registrada, y bueno, ¿cómo empezamos a tomar también esa parte? Porque creo que ahí tenemos, si 4 empleos de 10 no están registrados, imaginemos la oportunidad que tenemos todavía ahí para hacer crecer el empleo en Argentina. Bien, hay una mirada que tiene el gobierno sobre el empleo que distingue entre los empleos que van a estar bien remunerados y van a ser muy demandados y los que no, como por ejemplo aquellos que están, si querés, en un proceso de cambio o quizás van a ser sustituidos por máquinas o por la inteligencia artificial. ¿Qué mirada tenés vos respecto de esto? No, yo creo que tenemos que empezar a entender que el mundo está en una evolución constante. Cuando nuestros abuelos seguramente pasaron la revolución industrial y dejaron de hacer ruedas de carreta para empezar a hacer carreteras y ruedas de auto, seguramente habrán tenido la misma inquietud o mismo miedo que hoy muchas personas están teniendo con todo lo que está pasando con la revolución tecnológica y principalmente con la inteligencia artificial estos últimos 2 años. La inteligencia artificial estaba alineada un poco a los programadores, a la gente que estaba en el mundo de la tecnología. Hoy la inteligencia artificial ya pasó a ser parte de la cotidianidad de cada uno de los seres humanos. Desde el que apareció en noviembre del 2022 el ChatGPT, hoy todos nos sentimos un poquito más cómodos en entender de qué se trata. Ahora, según el Foro Económico Mundial, se espera que en los próximos 5 años se generen 97 millones de puestos de trabajo que hoy no existen relacionados a la inteligencia artificial. Veíamos que en Singapur los diputados estaban impulsando ya una ley para que todas las personas mayores de 40 se puedan especializar en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque toda la educación que fueron absorbiendo las personas hasta 40 años se fueron preparando para un trabajo que hoy está totalmente cambiado y está remodelado. Bueno, como también desde lo educativo tenemos que empezar a acompañar esta revolución laboral que vamos a estar presentes, y sí, va a haber una gran porción, de hecho se espera que en los próximos 5 años, promedio el 50% de las tareas que hoy se realizan los seres humanos van a estar seguramente influenciadas de una u otra manera por la inteligencia artificial. Bueno, eso va a suceder y vamos a tener que acompañar esta evolución laboral que se viene para el mundo. Muchísimas gracias, Horacio, por esta comunicación con nosotros. No, por favor, que tengan muy lindo día. Muchas gracias. Horacio Lobet, cofundador y director ejecutivo de la startup tecnológica Nawayam Gaming, hablando sobre lo que dicen las empresas sobre la posibilidad de contratar personal durante el 2024.